Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Bana. Este episodio está dedicado a cuestionar y probablemente romper uno de los más grandes malentendidos que hemos vivido en nuestras relaciones. No solo las relaciones que llamamos románticas, sino también en el contexto de nuestras amistades, de comunidades espirituales, en fin. Creemos que la intensidad es la brújula que nos indica si esta relación debe seguir o no. Nos indica nuestro nivel de profundidad, transformación, apertura, conexión. Y esto puede estar más cerca de ser una mentira que una realidad. En este episodio te voy a contar por qué. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero contarte de otro tema que ha sido controvertido. Desde que las ceremonias de cacao se pusieron de moda, han salido muchas narrativas al respecto y yo he visto que oscilan generalmente entre dos extremos. O sea, están los enfoques tradicionalistas que dicen que las ceremonias de cacao no existen en la ancestralidad. Y esto se los voy a decir en corto. Por supuesto que no es cierto. En un intento de atacar las prácticas que están totalmente desligadas de un contexto ancestral, ha surgido esta narrativa extraña de que el cacao no tiene orígenes ancestrales y o que no tiene ninguna relación con las prácticas rituales de pueblos originarios. Decir esto es tan limitado como hacer lo contrario, que es querer arrancar al cacao de estos contextos y decir, bueno, no le debemos nada a nadie, ni a los pueblos, ni a los territorios, ni a las tradiciones, ni a las culturas. Entonces vamos a hacer lo que nos dé la gana con el cacao e inventar cualquier cosa. Cualquiera de estos dos extremos nos están haciendo perdernos de una diversidad de historias, verdades, posibilidades, potenciales sanadores que están en medio. Y entonces, viendo esto, hemos convocado a una comunidad de personas que quieran no solo vivir su relación con el cacao, sino compartir desde un lugar de relación, reciprocidad, respeto y conexión, ¿sí? Con el aspecto ritual y ancestral del cacao. Tenemos un programa que reúne a maestros espectaculares y quedan solo unos cuantos días para que puedas integrarte a esta generación. Quienes ya están en el grupo, no me dejarán mentir, están fascinadas porque realmente la calidad de lo que se está entregando para quienes ya son parte de la comunidad pachamamita no es una sorpresa, sino que confirma que hacemos siempre una curaduría excelente de maestros y contenidos. Y para quienes van llegando, si dicen, oh, esto es mucho más de lo que yo esperaba recibir y experimentar y encuerpar a través de un proceso como este. Si esto te ha llamado, estás en los últimos días para inscribirte. Ve a www.pachamamita.mx y ahí en las pestañitas vas a encontrar la formación Cacao para la gente. Ponte en contacto porque pronto se va a cerrar este grupo. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy que tiene que ver con usar la intensidad como un indicador de la profundidad, la transformación y el nivel de salud
de una relación. Creemos que el dolor es equivalente a transformación, pero déjame decirte que no necesariamente. Puede haber sufrimientos en la vida que son totalmente innecesarios y también se puede crecer a través del placer. Creemos que la desregulación, es decir, que tu sistema nervioso esté totalmente fuera de equilibrio, es una señal de apertura. Y esto no solo nos pasa en las relaciones, sino que creemos, por ejemplo, que si en una terapia no hay llanto intenso, entonces no está pasando nada. Si en un retiro no siento que voy a colapsar y que estoy al borde, entonces creo que no ha habido avance espiritual. Creemos que el colapso es símbolo de que este proceso tenía que tocar estos puntos. Y la verdad es que la ciencia y las aportaciones más actuales de la psicología, específicamente todo lo que ahora afortunadamente abunda como conocimiento con respecto al trauma y también al sistema nervioso, nos deja saber que esta perspectiva refleja muy poco entendimiento, muy poco refinamiento terapéutico y que incluso puede ponernos en lugares de peligro. A ver, en este episodio vamos a hablar de cuando entendemos la intensidad como un equivalente de compatibilidad y pasión y como símbolo de que definitivamente esta es la persona con la que yo tengo que estar y seguramente fuimos almas gemelas hace 7 vidas, pero nuestro matrimonio no se pudo consumar porque él era un príncipe y yo solo una pobre pastorcilla, así como todo este arquetipo de la dificultad en el romance, que por supuesto es una herencia de las películas de Hollywood, pero mucho más allá, de una ideología patriarcal que está presente hace miles de años y que se ha basado en el maltrato a las mujeres, a lo femenino, eh, y que aquí ahora ya resulta bastante cuestionable. Entonces, sí, claro, vamos a hablar de las relaciones toxicosas, como le llaman, pero no creas que usamos la intensidad como símbolo de que vamos por buen camino, como señal de que vamos bien, solamente en el romance. Es que también nos pasa muchísimo en los grupos espirituales, en las comunidades terapéuticas, en los círculos donde se comparte medicina, en nuestra relación con maestros y facilitadores, en círculos sociales y amistades, en círculos de activismo, en comunidades creativas, en grupos donde hay fuerte carga emocional o ideológica, en fin, hay tantos lugares donde estamos vulnerables a esta confusión que precisamente viene de no distinguir una palabra clave que quiero que te quede súper presente a partir del día de hoy. Esta palabra es activación. No necesariamente nos han educado para aprender a distinguir, para observar cuando nuestro sistema nervioso está activado y que esto se refleja en un montón de síntomas, no solo en tu pensamiento y en tus emociones, sino fisiológicos, que es lo más importante, en tu cuerpo, es la base de todo. Quiero contarte algo que ya te he dicho antes. A mí me cambió la vida cuando empecé a observar las cosas desde la perspectiva del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como te he contado, además de hacer las funciones que son involuntarias e inconscientes en nuestro cuerpo, como respirar, digerir, renovar nuestras células, en fin, un montón de cosas que están sucediendo en nuestro cuerpo
sin que nosotros estemos conscientes o le demos la orden. Eh, Además de eso, este sistema nervioso autónomo, o como función principal incluso, se ocupa de estar escaneando todo el tiempo si estás a salvo o no estás a salvo. Todo el tiempo tu sistema nervioso se hace esa pregunta: ¿estoy a salvo aquí o no estoy a salvo aquí, en este lugar, en esta relación, en esto que está sucediendo en el presente, en este momento? Y cuando tu sistema nervioso, ya sea se da cuenta o percibe acertada o desacertadamente que estás en peligro, lo que surge es una activación. Es decir, tu sistema nervioso percibe una amenaza y sin que esto pase por tu pensamiento consciente, tu cuerpo va a empezar a activarse para que des una respuesta adecuada que te salve de ese peligro. Y entonces, esto puede ser huir, esto puede ser atacar y a veces esto es congelarte. Te he mencionado muchas veces estas respuestas. Muchísimas más veces de las que creemos, no podemos literalmente huir de una situación, de un jefe que critica, de una madre que es áspera y tiene comentarios juiciosos, de un amigo que se burla, en fin, de cuestiones que nos ponen más en peligro emocional que quizás real de vida o muerte. Y entonces, esto nuestro sistema nervioso de cualquier modo lo percibe como una amenaza. Y entonces, y especialmente cuando crecimos en familia y en entornos, quizás como la escuela o en otros entornos, donde constantemente entramos en estados de supervivencia porque nos sentimos amenazadas, nuestro cuerpo se acostumbró y creó patrones de activación. Y los síntomas, para que tú empieces a distinguir qué es esto de activación, pueden ser muy variables para cada persona. Puede ser, te voy a decir los míos, por ejemplo, a mí me sudan las manos, pero no necesariamente le pasa a todo el mundo. Puede ser una sensación como de dolor en ciertas partes, de una radiancia así como dolorosa, o un cosquilleo, o un mareo, o desorientación, o generalmente también va acompañado de una modificación de la respiración, agitación en el corazón, en fin. A partir de hoy, voy a invitarte a que tengas súper presente esta palabra y empieces a distinguir los momentos en los que estás activade, porque te va a cambiar la vida y la perspectiva de muchas cosas. A veces creemos que tenemos que pasar, digamos, por transformaciones espectaculares. Y yo creo que en mi propia vida una de las cosas que ha sido más transformadora ha sido sencillamente darme cuenta, pero no desde un lugar mental, sino con mucha conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo. Este episodio es una invitación a salir de la mente y las historias que nos cuenta la mente y empezar a escuchar nuestro cuerpo. Vamos concretamente con lo que se refiere a las relaciones que llamamos románticas. Hay un montón de señales que te voy a nombrar hoy que confundimos con enamoramiento o con destino o con amor o con conexión profunda, e incluso con compatibilidad. Y entonces tú crees que te encontraste con tu media naranja, pero en realidad estás con alguien que te está haciendo activar tus respuestas de trauma
porque se parece un montón eh, a lo que viviste en el pasado o porque realmente representa un peligro. Vamos a entrar en más detalle porque seguramente tu mente ya está diciendo, pero bueno, ¿qué no se crece en ese tipo de relaciones? ¿Que no mi pareja se tiene que parecer lo suficiente a mis heridas de la infancia para que yo pueda crecer? Y bueno, vamos a entrar en eso. Pero de entrada te quiero decir que lo que estamos confundiendo con amor son síntomas o señales como una química fuerte, o sea, tu cuerpo segrega químicos como adrenalina, cortisol, incluso dopamina de pronto cuando logras la conexión o el encuentro que quieres o un halago de esa persona. Y entonces esta química fuerte que es tu cuerpo respondiendo al estrés, al peligro y luego probablemente al alivio de tener una migajita de cariño, la estás confundiendo a veces con amor. Además de esto está la urgencia, o sea, urgencia, por ejemplo, porque te respondan mensajes, porque te busquen, porque te concreten una cita, la hiperfascinación con una persona a la que no puedes dejar de buscar en redes sociales, o la obsesión mental, no puedo dejar de pensar en esto, la dificultad para regularte si no hay un acto de presencia, una respuesta a esa persona. Te dejó en visto y tú tienes una tarde fatal, ya te fumaste media cajetilla, ya le hablaste a 6 amigas, ya no pudiste concentrarte para tu trabajo, comiste de manera que no es saludable, estás totalmente desregulada o desregulado porque no has obtenido ese contacto. Esto es pésima señal. También otra señal que confundimos con amor, pero no es amor, es la intermitencia, la ambivalencia. A veces sí, a veces no. A veces me habla, a veces no me habla, etcétera. A veces me dice que le gusto, a veces no tengo idea. La hipervigilancia también, ojo, la necesidad de agradar por encima de tu autenticidad y de tus preferencias reales. Y entonces a esta persona le gusta que te recojas el pelo y a ti siempre te ha gustado llevarlo suelto, pero cuando salen mejor te lo recoges. Esta es otra típica, analizar y sobreanalizar mensajes, interacciones. Y cuando dices, es que me dijo, pero checa este mensaje, amiga, etcétera, mala señal. Mala señal que confundimos con amor y con destino y con conexión, pero no lo es. También es este típico ciclo de euforia cuando te encuentras con la persona o cuando escuchas lo que quieres escuchar y de angustia porque me enteré que fue a un viaje y está la exmujer y no tengo confianza. Este ciclo de euforia y angustia suele ser muy parecido a lo que se experimenta con cualquier otro tipo de adicción a una sustancia fuerte. Es decir, cuando consumes una droga fuerte hay primer alivio, pero después vienen todas las consecuencias nocivas y cuando ya no estás en contacto con esto, viene el bajón y la angustia de la abstinencia. Mala señal si hay persecución, mala señal si hay caos, por supuesto, si hay, pues, una comunicación violenta, mala señal si hay inestabilidad. En fin, todo esto que confundimos con amor pasional, bueno, pues si tienes estas señales en la dinámica con cualquier relación romántica o de amistad, ahí no es. Ahí no es donde va a haber calidad de vida, ahí no es donde va a haber crecimiento, ahí no es donde tu dignidad y tu identidad van a florecer, en fin. Lo que hay ahí muy probablemente es familiaridad. Eso sí, o sea, es algo que ya es conocido, que de alguna manera se parece a todo eso que generó tus heridas de la infancia. Pero ojo,
No es que la familiaridad sea mala. Hay una familiaridad que se siente muy bien, que tiene que ver con la naturalidad, que tiene que ver con que te sientes pertenecer a una relación o a un círculo o a una comunidad. Pero hay otra familiaridad que tiene más que ver con la repetición del trauma y de este sufrimiento crónico y constante. Pues en la psicología se le ha llamado compulsión a la repetición, pero a mí este término y todos los términos que patologizan no me gustan porque es como si culpabilizaran a la persona, pero además como si fueran una señal de su falta de salud, cuando lo verdadero es que es todo lo contrario. El que te sea familiar buscar o sentirte atraída, o atraíde o atraído por cierto tipo de situaciones que te generan sufrimientos repetidos o crónicos, em, tiene más que ver, y escúchalo así, con la inteligencia de tu ser y de todo tu cuerpo, alma, mente que quiere resolver. Ojo, o sea, si te topas con las mismas situaciones una y otra vez, escúchame súper bien, no porque estés rota, descompuesto, averiade, sin esperanza, sino todo lo contrario, es porque benévolamente todo tu ser te dice, aquí viene otra oportunidad. Aquí viene otra oportunidad de que distingas que esto es lo que no nos sirve. Qué irónico, ¿no? Qué gran paradoja que a veces trascender una herida tiene todo que ver, tiene todo que ver con distinguir que esto no me hace bien y con regalarse la capacidad de liberarse de ahí y de decir que no. Y de el siguiente paso quizás es decir, creo y estoy dispuesto a sentir que merezco algo más y que puedo algo más. Ese ya sería el siguiente paso. O sea, lo primero es distinguir que algo me está activando muchísimo y distinguir que esto es lo que me hirió hace mucho tiempo y lo que probablemente me ha herido y lastimado muchas veces y que lo estoy repitiendo, pero en lugar de perderme en este hoyo negro y hacer interpretaciones que no son benévolas conmigo mismo, así de no ha avanzado, no entendí nada, la terapia no sirve, lo que sea que tu mente también de pronto ya muy condicionada a protegerte, te dice, podemos tener totalmente una historia nueva que encima va a servir para llevarte a una realidad nueva. Estoy aquí porque insisto en querer decir que no a esto y esto vuelve a ser mi oportunidad. A mí me parece que es una de las iniciaciones más importantes que puede tener un ser humano. Eh, Salir de la mente, ir al cuerpo y distinguir la realidad en vez de contarme películas de amor, en vez de comprarme los cuentos de que quien bien te quiere te hará sufrir y en vez de seguir perpetrando esta cultura milenaria del maltrato, eh, pues la iniciación tiene que ver con la capacidad de decir no más y la capacidad de abrirme profundamente a creer que la vida es tan benévola que aunque no sea de inmediato y que aunque no todo será miel sobre hojuelas, la vida es tan abundante, la vida es tan amorosa y yo soy una hija tan amada de esta vida que puedo vivir un buen amor, o 2 o 3 o los que quiera. Entonces, este episodio es otra vez una invitación a escuchar más a tu cuerpo que a la mente y a la creencia y notar los síntomas
no solo de las personas que en relación romántica, sino también en círculos y en ambientes, ojo, porque también me ha pasado un chorro escuchar consultantes que están constantemente en ambientes que les hiperactivan de una manera que ya no les está ayudando a crecer, sino que simplemente les está retraumatizando. Entonces, ¿cuáles son, al contrario, los síntomas de que una relación sí es saludable? Bueno, tu cuerpo se siente mucho más a gusto ahí y o aunque entre en un estado de activación, puede navegar, como subirse a esa ola y luego bajar y volverse a regular. Ojo, no se trata de tener relaciones perfectas. La meta aquí no es jamás sentir activación o incomodidad. La meta realista es estar en situaciones que, aunque me activo, puedo metabolizar de una manera que no se siente agotadora, desgarradora, que no me deja días instalada en un flashback pavoroso, en situaciones que favorecen mi crecimiento. O sea que sí puedo recargarme en ese límite en el que me pone a chambear, pero no me hunde ni un ratote, ni a cada rato. Entonces, los síntomas de una relación saludable o de algo que tiene potencial para llevarme a crecer y para fomentar mi bienestar, tienen que ver con algo más lento, menos adictivo, menos dramático, ojo, mucho más claro. O sea, cuando sientes que, yo me acuerdo ahorita que te estoy platicando de hace más de 20 años que salí, fíjense, con el maestro que facilitaba mi formación de constelaciones. Y claro que unos añitos después nos enteramos que este maestro, que por cierto era guapo, carismático, tenía una palabra hermosa, etcétera, salía con un montón de las alumnas. Y entonces yo me acuerdo que me echaba unos choros, como que cuando yo buscaba algo más de claridad en lo que estaba pasando, él me decía, tu alma lo sabe, así muy místico y muy misterioso. Me decía, tu alma sabe por qué este vínculo es complicado. No, olvídalo. Las relaciones sanas te dan claridad. ¿Estoy disponible o no estoy disponible? Este, aquí no va porque estoy casado o aquí sí va porque yo quiero una pareja, estoy buscando una pareja. Y en fin, así en todos los contextos. Eh, una buena señal es la consistencia. La consistencia significa que algo tiene ritmo y constancia. O sea, sí, no es ningún lujo pedir que alguien te mensaje, te hable, cumpla los acuerdos, tenga constancia. Y a la vez, tiene que ser espacioso. Una relación donde no tienes privacidad, donde no puedes priorizar tu propio crecimiento, tu bienestar, tu descanso, etcétera. No, ahí no es. En una relación que tiene potencial, hay reparación, se reconoce el impacto de las acciones que causan daño, en vez de justificar, ponerse defensivo, etcétera. Y no solo hay una aceptación de ese impacto, hay una reparación, hay un ajuste, hay un cambio de dirección. Aquí, pues la metáfora es que una relación que tiene potencial y es saludable se siente como una comida saludable. Es mucho menos emocionante a veces, no necesariamente, ojo, porque tú puedes cocinar delicioso si le pones atención y los ingredientes de la mejor calidad, pero la metáfora que te quiero compartir es que a veces creemos que unas papas con chile, unas papas fritas a las que les echas chamoy y chile piquín y salsa valentina y muchísimo limón y haces una combinación totalmente cáustica y a lo mejor ya hasta se te está haciendo agua la boca porque te da mucho antojo,
porque te genera así como una experiencia muy intensa, justamente, eh, pues es buena, ¿no? Cuando esto te va a destruir, te va a ulcerar, te va a inflamar, etcétera. Y una comida saludable a veces puede ser como un arroz al vapor con verduras y puede ser muy poco emocionante, pero ojo, ojo, porque no estoy diciendo de inmediato que una buena relación, un buen círculo, una buena amistad deba ser aburrida, sino más bien que a veces sí, no son fuegos artificiales y pura pirotecnia, pero que se le puede echar ganas y de nuevo, si tienes los mejores ingredientes y le echas ganitas y tiempo y ojo, porque no depende solo de ti y hay reciprocidad, esta palabra es básica, eh, y todas las personas involucradas están igual de interesadas, pues entonces, puede salir algo delicioso, ¿no? A ver, en las relaciones románticas, ¿cuáles son las preguntas que te propongo hacerte? A ver, escúchalas y no te vayas tanto a la mente, sino que deja que tu cuerpo responda a través de sensaciones, a través de emociones, a través de memorias. La primera pregunta es, en esta relación o en este ambiente o en este grupo, ¿mi cuerpo puede descansar? Mi cuerpo puede descansar con esta persona, llegar constantemente a puntos de relajación. La otra que te decía que es básica es, ¿hay reciprocidad? Reciprocidad quiere decir que a ti te interesa tanto como a la otra persona, que la otra persona da tanto como tú das y quieres dar, que está equilibrado. Hay una infinidad de relaciones en las que siempre hay como una persona que está jalando la carreta y es la que busca al terapeuta y es la que lo invita al curso y es la que siempre le echa ganas, la que siempre perdona, etcétera. Entonces, si no hay reciprocidad y las personas involucradas no están expresando el mismo nivel de interés que tú, ahí no es. La otra pregunta, y esto aplica muchísimo también en comunidades espirituales y grupos de amistades y tal, incluso trabajos. ¿Me siento más pequeña aquí o más presente, más tranquila durante y después de los encuentros? Otra pregunta importante sería, ¿puedo ser humana aquí? ¿Puedo cometer errores y se pueden reparar esos errores? ¿O necesito ser perfecta? ¿Necesito complacer? ¿Necesito dar muchísimo más? La otra pregunta es, ¿puedo tener privacidad aquí? ¿Puedo priorizar mi bienestar? En fin, hay una serie de indicadores que me van a decir si no estoy confundiendo la intensidad con el amor. Ahora, ojo, vamos totalmente a otro contexto. Los ambientes terapéuticos. En terapia o en grupos de terapia o en círculos de medicina, o sea, no saben la cantidad de historias del terror que he escuchado, incluso formaciones para terapeutas que por supuesto luego crean terapeutas que retraumatizan a los consultantes porque tienen estas técnicas coercitivas, en otros lados les llaman acechadoras, ¿qué más? Pues que finalmente son humillantes, que no respetan la dignidad, que colocan al terapeuta o al facilitador en un lugar de superioridad, que imponen narrativas espirituales y un montón de creencias. Y entonces, ¿cómo puedes saber tú si estás en un grupo, ya sea de formación o terapéutico, incluso en una terapia, donde la intensidad se está confundiendo con la profundidad, con la apertura, con el potencial sanador, etcétera? ¿Puedo disentir? O sea, una pregunta es, ¿puedo dar una opinión diferente?
puedo no pensar lo mismo y estoy a salvo si no pienso lo mismo, si incluso critico, si incluso no estoy de acuerdo, si no quiero hacer algo, no quiero hacer algo. En todos los grupos debe haber un espacio para que yo tome elecciones por mi propia cuenta a salvo, sin sentir que tengo que cumplirle o complacer o quedar bien o impresionar a nadie, ni que tengo que acelerar mi proceso, y mucho menos, qué horror estos comentarios tipo, hasta que no te ames, nadie te va a amar, o hasta que no sane la relación con tu padre, tendrás una relación mala con el dinero. Eso no es más que pura violencia terapéutica, se los digo con toda claridad. Entonces, si no puedes ir a tu ritmo, esa es otra pregunta, ¿puedo ir lento? ¿Puedo ir a mi ritmo? ¿Puedo ir de una manera que se sienta sostenible? ¿O al revés, me siento presionada, me siento en urgencia, me siento observada, perseguida? O sea, imagínate. ¿Puedo poner límites aquí? Y la otra pregunta es, ¿mi identidad se expande o se contrae, se reduce al estar aquí? ¿Soy la que no ha crecido, la que no ha evolucionado lo suficiente, la que no le ha caído el 20? En fin, un espacio terapéutico en el que estas preguntas no pueden responderse, no es un espacio seguro para ti y muy probablemente no te va a traer lo que estás buscando, sino que muy probablemente te va a retraumatizar. ¿Es este espacio en el que estás, esta terapia, este grupo, esta comunidad espiritual, incluso religiosa, un espacio seguro que te permite la individualidad, tener tus propias opiniones, ritmos, maneras de hacer las cosas, etcétera? Ojo, súper ojo aquí. Em, Cuando alguien no quiere seguir las instrucciones de un terapeuta o facilitador, cuando alguien disiente o pone límites, o de alguna manera ya no está cayendo en la esfera de poder, eh, de una persona que no sabe manejar este poder adecuadamente en un contexto terapéutico, le van a dar a tu individualidad, a tu dignidad, a tu ritmo, a tu capacidad de elegir, interpretaciones como estas. Es tu ego, es tu sombra, es tu resistencia, es tu apego. Cuando te dicen y te presionan o hacen algo que no se siente correcto para ti, y si tú pones una oposición a eso y no es respetada, y te dicen que es tu ego, tu sombra, tu resistencia, tu apego, tu involución, etcétera, corre inmediatamente de ese lugar porque esas personas no están preparadas ni actualizadas. Es del siglo pasado, así literalmente del siglo pasado, creer que lo que sana es la catarsis, la descarga emocional, el llanto, en fin. No es que esto esté prohibido, ojo, pero en general no es un indicador. Puede o no puede estar, e incluso si se sale de un lugar donde estás a salvo, el sistema nervioso se colapsa y se contrae aún más y cuesta más trabajo sacarlo de ahí. Es así de simple. Entonces, yo he visto procesos divinos en los que las personas no tienen que hacer dramas, e incluso en ceremonias donde todo ocurre de manera súper armoniosa. Repito, no que esté prohibido que alguien entre en purga o en intensidad, pero también hay otra posibilidad donde aprendemos por medio de otros recursos y de una forma muy llevadera. Em, y personas que hacen un proceso hermoso, profundo, e incluso más sentido, porque al revés, muchas veces una manera de disociarse es el drama. Es, así, es, es llamar la atención, entrar en estados totalmente ya disociados, donde la persona no está trabajando. Entonces, ojo.
ojo, porque no es indicador de nada esa intensidad y al contrario, bien podría ser un indicador de que no se está cuidando la seguridad de los consultantes. La meta aquí, de nuevo, no es que todo se sienta perfecto para el sistema nervioso. La meta no es no sentir activación, sino estar en un punto donde con reto quizás, con desafío, es navegable, se puede digerir, donde todo lo contrario de esto es ambientes y relaciones donde se erosiona la dignidad, donde no hay claridad, donde la identidad no se expande, donde no hay autonomía, en fin. Espero que vaya quedando así muy claro. Y entonces, por último, saber que se crece también en la escucha, en la responsabilidad, en el reconocimiento del impacto, en la corrección, o sea, en el cambiar de rumbo, en la dulzura, en la ternura, en el descanso, en el humor, en el juego y en la constancia. No se crece de un día para otro en las relaciones, no se profundiza, no se llega a generar un vínculo, o sea, de hecho ya lo sabemos, bombardeo amoroso, pésima señal que alguien se quiera casar contigo a los 5 minutos de conocerte. Todas estas cosas de contigo siento lo que no he sentido con nadie. A ver, acuérdate, hace 2 meses estabas diciéndole lo mismo a otra persona. Entonces, pues quiero cerrar invitándoles a una tarea muy sencilla. En los días siguientes, estate atenta a tu activación, no en la mente, sino en el cuerpo. Y a partir de ahí vas a empezar a tener muchísima información que después se convierte en sabiduría y van a venir muy probablemente las respuestas adecuadas y sabias a lo que estás viviendo. Mi nombre es Paola Abán y puedes encontrarme en redes sociales como @PaolaAbán y mi proyecto como @pachamamita.mamitatierra. Nos ayuda muchísimo si nos dejas 5 estrellitas en este podcast, nos ayudas y compartes esta información con esas personas a quienes les pueda servir y también si nos etiquetas, en fin. Gracias, alma hermosa, por ser parte de Terapia para Llevar.